a dar inicio a las transformaciones básicas de los patrones que ya ustedes han hecho. Estamos haciendo un paréntesis, todavía nos falta la plantilla básica del pantalón, ¿bien? Pero vamos a iniciar con las transformaciones básicas. Muy bien, para iniciar esas transformaciones tomamos el punto del escote, ¿ok? Ya se lo expliqué claramente lo que les acabo de dictar. El escote es una parte principal, funcional y decorativa de una prenda de vestir, para la cual, por medio del escote, se nos permite la entrada de la cabeza a la prenda, que puede ser una blusa, puede ser un abrigo, puede ser un vestido, puede ser una camisa, etc. Muy bien. Les pedí cuando llegaron que por favor vayan marcando, ¿se acuerdan las plantillas que dimos en la clase pasada o la pasada? La de la cartulina donde pasa. Vamos a utilizar principalmente ahorita las que llegan hacia la cintura porque vamos a hacer un trabajo de escote, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, el primer escote que vamos a ver el día de hoy es el escote redondo. De por sí la plantilla básica que ustedes han aprendido a realizar o a desarrollar ya tiene un escote redondo, ¿cierto? Pero ese escote redondo queda pegadito a la base del cuello para poder utilizarse con un cuello camisero o un cuello mano, ¿ok? Pero cuando hablamos de escote quiere decir que el escote tiene que tener cierta amplitud para poder convertirse de funcional a decorativo. Entonces, como ya tiene esa forma redonda, para nosotros transformar un escote redondo, simplemente lo que debemos es darle centímetros de más hacia afuera a la base del cuello para poder darle amplitud. Y que en el caso de, por ejemplo, personas que tengan un cuello corto, un cuello gordo, puedan despejar un poco más el pecho y se vea con mayor estética la amplitud de ese escote. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos toda esa plantilla hecha, la plantilla básica de blusa, ustedes comienzan desde el punto A, procedemos a bajar 3 centímetros. Ojo con esto, esos 3 centímetros es solo una referencia, ¿ok? No quiere decir que siempre que vayan a dar la amplitud a un cuello tiene que ser 3, 3, 3 para todos los clientes, no. Es solo una referencia para que ustedes tengan claro lo que a partir de 2 o 3 centímetros podemos dar 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros y generar un poco más de amplitud en el cuello. ¿Estamos claros? Entonces, sobre la caída del hombro procedemos a bajar 3 centímetros. ¿A partir de qué punto? Muy bien, a partir de la profundidad del escote delantero, del centro delantero, procedemos a bajar también 3 centímetros. Debemos mantener la misma medida. Si ustedes deciden darle 6 centímetros para que quede más ancho, perfecto, entonces bajamos 6 y en el centro delantero 6 también. En el posterior debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? No podemos darle 3 centímetros al delantero y al posterior 4, porque los hombros no van a alcanzar una vez que se esté ensamblando. Tiene que ser la misma medida para el delantero y la misma medida para el posterior. Entonces, sobre la caída del hombro bajamos ¿cuánto? 3 centímetros. Muy bien. 3 centímetros. ¿Y en el centro de espalda cuánto bajamos? 3 centímetros. Fíjense, una vez que tenemos esa marca, con la ayuda de las reglas curvas y tratando de mantener esa medida, jugamos con la amplitud. Estamos generando que el escote redondo gane amplitud, ¿entendido? Debería tener todo ese margen 3 centímetros. Lo mismo para el delantero. Centímetros. ¿Entendido? Esa sería la transformación para el cuello redondo. Ahora bien, ¿cuál es la actividad que ustedes van a realizar? Van a medir, ¿ok? Con la escala 1.50. Ubíquense todos en la escala 1.50. Con el escalímetro. Escala 1.50.
Cuando termine, por favor. En la escala 1.50, a partir del 0, encontramos una línea miniatura y una línea mediana. Una línea miniatura y una línea mediana, ¿cierto? Cada una de las líneas medianas corresponde a 1 centímetro 9. Por ejemplo, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 1 es 10 centímetros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 centímetros. La rayita miniatura, la pequeña, corresponde a medio centímetro. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si me piden 3,5 centímetros, ustedes cuentan 1, 2, 3 y la mitad sería 3,5 centímetros. Si piden 12,5 centímetros, 11, 12,5 centímetros. Vuelvo a repetir. La línea más pequeña corresponde a medio centímetro. Y la línea mediana corresponde a 1 centímetro. ¿Estamos claros? ¿Alguien no lo entiende? ¿No? O sea que me van a dejar en blanco la zona que hemos transformado. Vuelvo a repetir. La zona donde bajamos los 3, 4, 5 centímetros, etcétera, lo van a dejar en blanco y van a colorear el resto de la blusa hacia abajo. La recortan y la pegan inmediatamente de una vez en el cuaderno delantero y posterior y le colocan el título, escote redondo. Y los centímetros, punto A, baja 3 centímetros, CD, baja 3 centímetros, todas las transformaciones que tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, manos a la obra, por favor. El centro delantero ustedes ya saben que es a partir del escote delantero, ¿cierto? Y el centro de espalda que inicia a partir de la profundidad del escote posterior. Muy bien. Ahora dice claramente que a partir del punto A ustedes van a bajar 3 centímetros. ¿Ok? 3 centímetros y hacemos una marquita. Se supone que ya hemos contado 3 centímetros. Van a tomar la escuadra. La posicionan con la línea de busto, que es la línea horizontal, ya tenemos trazado. Y vamos a bajar en centímetros la profundidad, más o menos a cálculo, del escote hasta donde nosotros queremos llegar el escote delantero. ¿Ok? Para esta línea ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Primero, no podemos bajar tanto esa línea, ¿ok? Tanto que quede medio alguna por fuera. Cuidado con eso. Hay que tener la referencia del punto de busto, del seno del pezón, para que no sea extremadamente largo y luego el escote termine mostrando el brasier o las copas o el seno, etc. Por lo tanto es importante tener más o menos, yo les recomiendo que ustedes siempre tengan la referencia de qué cosa es esto. Radio de mama, exacto. RM, radio de mama. ¿Por qué razón? Porque si ustedes van a calcular hasta dónde pueden llegar más o menos la profundidad sin descubrir tanto el músculo o que les quede demasiado alto. ¿Bien? Ok. Es muy importante entender lo que dice la teoría. No a todo el mundo le queda bien este tipo de escote. ¿Okay? Cuando tenemos el cuello, muy cuadrado, barbilla cuadrada, ¿okay? La cara cuadrada, espalda ancha, como jugadores de fútbol americano, etc., no podemos utilizar este tipo de escote porque lo que hace es reafirmar la estructura morfológica del cuerpo. ¿Bien? Todo lo contrario, deberíamos utilizar más bien un escote en B o un escote ovalado, en U, etc., para poder afinar esos rasgos. Muy bien. Entonces, fíjense, bajamos la línea, esto por ahora, recuerden que es el lápiz, es solo una línea referencial y lo identificamos con el punto, con la letra C. Ahora dice claramente la teoría que a partir del punto CD hacia abajo,
ustedes van a bajar de 10 a 15 centímetros reales. En un patrón grande, un patrón real, ustedes van a jugar de 10 a 15 centímetros. Puedo bajar 10, 11, 12, 13, 14 o 15. En los de escala miniatura, lo que están haciendo hoy, ahí dice claramente que tiene que ser de 8 a 10 centímetros. Entonces, bueno, vamos a bajar 8 centímetros. Marcamos los 8 centímetros y con la ayuda de la escuadra, acá, 8 centímetros, y con la ayuda de la escuadra, fíjense, vamos a llevar una nueva línea horizontal hasta que se encuentre con el punto C. Si nos hizo falta un poquito de la línea, bueno, la preguntamos, no pasa nada. Y obtenemos el escote cuadrado delantero. ¿Ok? Entonces, acá tenemos ¿cuánto? 8 centímetros. 8 centímetros. Muy bien. Ya tenemos el delantero. Para el posterior, recuerden que vamos a rellenar con color esto que ustedes ven acá. Con color en blanco me dejan la transformación. Para el posterior hacemos exactamente lo mismo, chicos. A partir del punto A bajamos ¿cuánto? 3 centímetros. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora buscando la escuadra, ¿dónde posiciona la escuadra? La línea de busto. Muy bien. Para poder trazar una línea ¿qué? Vertical. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea con eso. Esa es una referencia. Ya, porque no se ve estos marcadores mentales. Ok. Una referencia identificamos como punto C. Ok. Luego, a partir del centro de espalda, ¿cuánto debemos bajar? ¿Cuánto dice la teoría? De 6 a 8 centímetros. ¿En escala qué? Real. ¿Y en la miniatura? 4 a 6. De 4 a 6 centímetros. Muy bien, vamos a bajar 6 centímetros. Bajamos 6 centímetros. ¿Y qué hago con la escuadra, chicos? La posiciono con qué? ¿Con el centro qué? De espalda, muy bien. ¿Y la llevo hasta dónde? Hasta el punto C, correcto, muy inteligente, muy bien. Y de esta manera obtenemos el escote que una recomendación es que el escote cuadrado posterior siempre sea más pequeño que el delantero para que pueda aplomarse el hombro perfectamente. ¿Están claros? Nunca del mismo tamaño, de la misma profundidad. Cuidado con eso. Hágalo, por favor. En los dos patrones, tanto en el delantero como en el posterior. Punto A. Luego centro delantero. Centro delantero y en el posterior centro de qué? De espalda. En el delantero, ¿bajamos cuánto, chicos? 3 centímetros. Muy bien. Marcamos. Esto es una referencia. Si yo quiero bajar 5 o la mitad del hombro, yo lo puedo hacer perfectamente. Nuevamente, les estoy diciendo que es solo una referencia para que ustedes tengan algo de donde partir. Pero ya según las exigencias del diseño, le da más amplitud o lo cierra. Ajá, entonces, fíjense. Dice la teoría que con la ayuda de una regla recta debemos bajar una línea diagonal desde esos 3 centímetros hasta 2 centímetros por debajo de la línea del busto, de esta manera. Una línea diagonal y acá está la línea de busto, 2 centímetros por debajo de qué cosa? De la línea de busto. ¿Ok? Lo que me está preguntando el compañero, yo puedo profundizar aún más esa abertura, ese escote en B, yo lo puedo hacer, se llama escote profundo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Por el volumen del busto necesito colocarle una malla, una transparencia, una malla piel. ¿Por qué razón? Porque un escote de esta manera, si la muchacha estornuda o se agacha, eso va a salir volando, todavía quién sabe para dónde. Entonces, es importante colocarle una mallita para que pues, tenga su resistencia, ¿verdad? Entonces, dice la teoría también que
que no se puede trabajar un escote profundo en B en la pieza delantera y en la espalda hacer lo mismo como lo hemos venido haciendo acá. ¿Por qué razón? Porque pierde estabilidad del hombro, ¿ok? No va a tener fuerza el hombro, probablemente se va a resbalar, probablemente se va a caer, probablemente va a tener un palabra de rol acá, en vez de quedar en un escote en B. Al menos que nuevamente estemos utilizando una malla, una transparencia al tono piel que simule o haga un efecto visual de que hay una abertura profunda, pero en realidad hay una malla que le da resistencia, ¿entendido? Bueno, muy bien. Adicional a eso, a estos escotes se les tiene que dibujar una pinza de entalle, son tres ubicadas en esa distancia. ¿Qué es la pinza de entalle? La pinza de entalle son pequeños cortes que se hacen en el papel, ¿ok? Tienen aproximadamente de 4 a 5 centímetros de profundidad en el papel, no en la blusa. Cuidado con eso. Y se cierra de la misma manera que les enseñé a cerrar la pinza de costado, solo que no se va a cerrar 3 centímetros o 2 como la diferencia de detalle delantero y detalle posterior, sino que lo que se monta es mínimo en el papel, 1 milímetro o 2 milímetros, ¿ok? Es muy pequeño. ¿Cuál es su función? Asentar el escote al pecho, de manera que no nos quede bolsa acá, sino que se mantenga el escote asentado ¿dónde? Al pecho, ¿verdad? Obviamente, si la mujer es encorvadita. Ahora si es encorvadita ya, disculpe, cirujanos somos. Tratamos de hacer lo que podemos, pero ya si la cosa, si la postura no es la correcta, obviamente la blusa se desboca. Bien, pero si mantiene la postura correcta, ella se asienta al cuerpo, al pecho. ¿Estamos claros? Bien. Anoten ese detalle, por favor, que yo lo veo que ustedes no lo parecen. No. Fíjense. El punto de busto está llegando justo a donde está la distancia del pezón, 2 centímetros. Si pasa de allí hacia abajo, ahí sí necesita la malla. Ya quedaría acá. Él te está quedando justo donde está la parte más sobresaliente del busto. Mira, 2 centímetros de la línea de busto. Y el busto está aquí en la altura de pieza. No se haga. Háganlo, por favor, chicos. Nos falta. Perdón, nos falta el posterior. Ya voy a editar eso. Pero observen lo que hacemos en el posterior y ya les dicto eso. Ya. Miren, en el posterior entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el redondo. Adelante. Solo damos 3 centímetros de qué? De profundidad, exactamente. 3 centímetros. Y mantenemos un escote combinado. Adelante, un escote en B triangular y detrás, por detrás, un escote ¿qué? Redondo. ¿Ok? Bien, esa es la transformación. Ahora noten pinza de detalle, 2 puntos. Lo primero que ustedes deben hacer es dibujar el radio de mama, ¿ok? Sobre el patrón plano. Una vez que hemos dibujado, les especifico esto. ¿Patrón plano qué es? Sin las transformaciones, sin haber cerrado pieza de costado, sin haber hecho corte princesa, corte sastre, ¿ok? El primer patrón de blusa que ustedes hicieron. Ok. Luego procedemos a dibujar el radio de mama. Ahora fíjense, con la ayuda de la regla, de cualquier regla curva para sisa, nosotros a partir de la línea de punto acá en el centro delantero procedemos a contornear toda la parte superior del radio de mama hasta llegar a ¿dónde? Al costado de la sisa o el costado del busto, ¿ok? En la pieza delantera, fíjense. Recuerden que las reglas no les van a dar el trazo de todos los patrones. Ustedes tienen que ir manipulando, dándole forma a la regla hasta que ella logre encajar. ¿Entendido? Entiéndase que todos los clientes tienen medidas diferentes. Hay personas que tienen 90 de busto, otros tienen 80, otros tienen 150, otros tienen 200 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, tomamos la regla y comenzamos desde el centro delantero a dibujar la línea por encima de la cazoleta. La cazoleta es la copa o la forma redonda. ¿De qué cosa? Del busto, ¿verdad? Aquí tiene una caída linda, entonces se me antoja
colocarle esa caída linda en forma de U para que tenga un buen diseño, una buena caída, ese escote corazón. Y fíjense, ya tenemos el escote corazón de nuestra blusa, ¿ok? Ahora, no lo tiene ahí en el cuaderno, pero ustedes saben que como estudiantes universitarios esos son tips que yo les doy y ustedes ven si los toman o no. Esto combina perfectamente con un corte princesa, miren. Ustedes ya saben cuál es el corte princesa, ¿te acuerdan? Sí. A partir del punto F obtenemos la pieza número 1 y la pieza número 2. Y luego cosen, ya saben cómo van a coser, ¿verdad? Ahí tienen el trabajo que hicieron. Muy bien, entonces, alrededor de esa cazoleta ustedes van a dibujar 3 piezas de qué? De asentamiento. Muy bien. Al inicio de la cazoleta, en la mitad de la cazoleta y justo donde empieza a caer la cazoleta. ¿Estamos claros? ¿Cuánto tiene que tener de profundidad? 4 centímetros. De 4 a 5. ¿Y cuánto monta? 1 o 2 minutos. Muy bien, de 1 o 2 minutos. Perfecto. Ahora fíjense, a partir de la línea de busto en el centro de espalda, ustedes ya saben cuál es el centro de espalda y cuál es la línea de busto, proceden a bajar 3 centímetros. ¿Ok? Y con la ayuda de la regla bastón, préstame la regla bastón. Con la ayuda de la regla del tipo bastón, ustedes proceden a unir, fíjense, el costado de la sisa posterior con los 3 centímetros que bajaron en el centro del palo, logrando una estética en la caída de su escote. No hay nada más horrible que un escote corazón con un escote horizontal atrás. Fatal. Bien, se sobreentiende que nosotros debemos darle continuidad a esa caída, ligeramente, sutilmente, para que se vea el corset, el bustier, el corpiño de un vestido elegante, bonito, sofisticado. ¿Entendido? Entonces, bueno, una vez entendido esto, háganlo, por favor. Quiere decir que la blusa o el corset o la pieza del corpiño del vestido va a decir para abajo, pero no me lo dejan en blanco. Lo primero que debemos hacer en este tipo de escote es ubicar la mitad de la caída del hombro. Si ese ancho del hombro mide 12 centímetros, la mitad sería 6. Perfecto. Ahora fíjense, para el posterior hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos una marquita que corresponde a la mitad del ancho del hombro. A partir del centro delantero, para la transformación del patrón delantero, a partir del centro delantero, procedemos a bajar de 6 a 8 centímetros. Bajamos de 6 a 8 centímetros. Y con la ayuda de la regla curva, fíjense, vamos posicionándola hasta lograr una forma ovalada. Es muy importante entender, chicos, en este tipo de escotes, es muy importante entender que justo acá, cuando ustedes van a hacer punto de conexión o de intersección con la línea de centro delantero, el escote, si viene curvo, tiene que terminar recto, porque si lo terminamos en punta, nos va a quedar como una V, y esa no es la dirección del escote. El escote va abierto, ¿okay?, desde la mitad del hombro, y va creando una línea ovalada. Ese escote da una sensación de amplitud. Se utiliza preferiblemente para las personas que tienen los hombros estrechos, espalda estrecha o pequeños, para que esa abertura y esa forma dé la sensación de que tienen los hombros más amplios. Obviamente las personas que tienen espalda grande o hombros grandes no pueden utilizar ese escote porque le da la misma sensación de amplitud, se van a ver más grandes todavía. Bueno, procedemos a distribuir. Ustedes van a medir este largo, ese perímetro, y lo dividen entre 4. ¿Ok? Y al dividirlo entre 4 le va a dar como resultado 3 marcas, igual que la manga, ¿se acuerdan? Como el perímetro de sisa de la manga, que nos daba como resultado 3 marcas. Y esas marcas van a tener la profundidad para que ustedes hagan las pinzas de asentamiento, de manera que el escote
en papel asiente perfectamente sobre el pecho. Para el posterior dice que deben bajar lo que les va a hacer. ¿Me ayudan por favor en la escala? Ok, entonces colocamos 4 centímetros, bien, y posicionamos la reglita de manera horizontal, así, de esta forma. Y procedemos a unir los puntos. Finalmente, dibujamos 3 piezas de asentamiento. Vamos a distribuir equitativamente. Una, dos y 3. Listo, háganlo por favor. Delantero y posterior. A partir del punto D sobre la caída del hombro delantero, aumentamos 4 centímetros. Lo mismo para la espalda. Recuerden que los hombros siempre deben coincidir. Lo que se haga en el delantero se debe hacer en el posterior. 4 centímetros. Ahora fíjense, en los pasos anteriores hemos ampliado, bajado el cuello. En el escote ojal es todo lo contrario, debemos subirlo y montarlo sobre la línea de la clavícula, porque la característica es que él pase muy sutilmente hasta el manguito rotatorio. ¿Entendido? Combina perfectamente con un corte princesa, queda bien entalladito y bien tapado en la parte de adelante, y lo pueden combinar atrás si gustan con un escote bastante profundo, ¿verdad? Y era una de las características de los vestidos de estos 3 artistas. Muy bien, se puede combinar perfectamente con mangas muy amplias y con faldas con muchísima amplitud. ¿Por qué? Porque él asienta sobre el cuerpo y entalla tanto en la parte delantera como en el de arriba. Muy bien, ahora fíjense, a partir del centro delantero proceden a subir ¿cuánto? 1.5 centímetros. Aumentamos 1.5 centímetros. Y con la regla posicionada de manera horizontal, conectamos ese 1.5 con los 4 centímetros que hemos marcado sobre la caída del hombro. Y procedemos a dibujar las 3 pinzas de asentamiento. ¿Estamos claros? Este corte sube 1.5 y se conecta con los 4 centímetros que hemos subido a partir del punto. En la espalda hacemos exactamente lo mismo, solo que no vamos a subir 1.5. Simplemente vamos a llegar la regla hasta la profundidad del escote posterior base. El cuello base que ya tenía el patrón o la planilla básica que ustedes realizaron. Y con la regla posicionada de manera horizontal, de esta forma, conectamos el centro de espalda con los 4 centímetros de la caída del hombro. Y procedemos a distribuir las pinzas ¿de qué? De asentamiento. Fíjense como esto, a través de una corte princesa, queda perfectamente 2 piezas para entallar un corpiño muy lindo. Y luego una falda rotonda, un corte princesa de falda y chéverísimo. Lista para el rumbo. Háganlo. Debemos ubicar la mitad de la distancia de esto, que es el perímetro o orillo del cuello delantero. Debemos medir desde el punto A hasta el centro delantero toda esta curva que corresponde al cuello base. Supongamos que da 20 centímetros, la mitad serían 10 centímetros. Y hacemos una mantita, supongamos que es la mitad. Tomamos una regla, bastón, y procedemos con la curva hacia abajo. De esta manera procedemos a conectar esa mitad de cuello con la curva de la sisa, de esta manera, y nos va a dar como resultado el escote halter. El escote halter, pues por lo general va acompañado de un bretel bordado con cristalería o un bretel de tiras que se puede amarrar acá atrás, ¿ok? En función con cuello map, perfectamente, en función a que este corte pues cubre sobre el busto y sube de manera diagonal hasta el centro del cuello.
¿Estamos claros? Muy bien. Se puede trabajar, chicos, solo en la parte delantera halter y en la parte posterior hacemos lo del enfoque corazón, ¿recuerdan? Bajan 3 centímetros y la espalda quedaría destapada y se conecta con un cuellito o con un broche detrás de la séptima cervical. Pero en realidad el escote halter pues lleva el mismo procedimiento en la espalda, mitad del perímetro del cuello posterior y conectamos con la regla curva con el costado de la sisa, de esta manera. ¿Entendido? Sí. Perfecto, entonces hágalo, por favor. Algo que es distinto de un lado al otro. Por ejemplo, en el caso del escote asimétrico, él nace en el punto A y muere en la sisa, no en el escote cruzado. Quiere decir que la blusa, el vestido, el abrigo, etc., va a tener una manga, pero en el otro lado no tiene manga, está descubierto, ¿entendido? Por lo tanto, ustedes han visto que nosotros estamos haciendo una cuarta de patrón. ¿Por qué hacemos una cuarta de patrón? Porque significa que si hacemos este lado curvo, el otro lado es simétrico y va a quedar exactamente igual. Para cualquier corte o escote asimétrico, nosotros debemos realizar un patrón abierto. ¿Cuál es el patrón abierto? El patrón que contiene el lado derecho y el lado izquierdo en un solo trazo, como se muestra acá. Quiere decir que van a colocar la plantilla girada hacia un lado y luego la colocan del otro lado, manteniéndose unidos por el centro delantero. ¿Estamos claros? Okay. Muy bien, luego van a tomar la regla bastón y ubican en el hombro derecho. Es indiferente. Allí en la teoría se los coloqué aquí en el hombro derecho, pero perfectamente ustedes lo pueden hacer del izquierdo o al revés. Entonces, ubicamos el punto A, y ya ustedes saben dónde está el punto A, con la ayuda de una regla curva del tipo bastón, manteniendo la forma del escote, procedemos a curvear buscando el costado de la sisa, hasta que se muera justo en el costado de la sisa, ¿entendido? Entonces, inicia ¿dónde? En el punto A y muere en el costado de la sisa. O puede ser todo lo contrario. Inicia en el A del hombro izquierdo y termina en la sisa del lado derecho. ¿Entendido? Lo que sí debemos tener en cuenta es que el posterior, que no está aquí, ustedes sí lo van a hacer, este es el delantero, el posterior debe coincidir en el mismo hombro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el trazo se está haciendo sobre el lado derecho. Inicia en el lado derecho y finaliza en el costado izquierdo. En el posterior también debe iniciar en el hombro derecho y finaliza en el costado izquierdo. Porque el error es cuando cortan. Por ejemplo, tenemos el hombro derecho, pero lo cortan en el hombro izquierdo. Entonces, ¿aquí encaja con qué? Debe tener en consideración ese detalle. Háganlo, por favor. Medidas. Largo total de la manga para la línea vertical. Largo total de la manga y se llama lineal M. Y la horizontal es el contorno de puño y la línea se llama línea de puño. ¿Estamos claros? Esa regla. Ustedes miden su manguita, supongamos que mide 60. La línea de equilibrio debe tener 60 centímetros. Y la línea de puño debe medir el ancho del puñito que tiene esa plantilla. ¿Ok? Ahora fíjense, van a tomar la plantilla y con una tijera proceden a recortar y abrir para abullonar en copa. Se recorta la manga desde la copa o la corona de la manga por toda la línea de equilibrio hasta el puño, sin desprenderlo. Hay que dejar una pequeña pestañita porque la intención es abrir la manga para darle amplitud en la copa. De esta manera, permítanme. Muy bien, de esta manera, fíjense, observen, hemos abierto la manga y esto lo
esa amplitud de copa, luego que tenemos la manguita así, la procedemos a centrar en la línea de equilibrio. Centramos en la línea de equilibrio, que es la T, ¿ok? El puño debería ir justo en la línea del puño, y acá arriba, en el límite de la copa, a partir de la línea LEM, procedemos a ampliar 6 a 8 centímetros de un lado y de 6 a 8 centímetros del otro lado. O sea que va a tener una amplitud de ¿cuánto? De 12 o 16 centímetros. Pero es importante que la línea de equilibrio esté en toda la mitad de la manga, ¿entendido? Sí. Y finalmente procedemos a corregir la copa, a hacerle la forma curva a la copa, como lo voy a hacer en el pizarrón. Vayan haciendo la T y la manguita la pintan primero y luego la abren de esa manera. Son las que están aquí en la plantilla. Son las que vamos a ver. Ah, ajá, son. No desprendan la manga del puño, ¿no? Esa es la idea. ¿Y la pegamos? Sí, por favor. Dibujar una T nuevamente. Esa T debe tener la altura de la manga, miren cuánto tiene esto de alto, más el ancho del contorno de puño, ¿verdad? En el paso pasado, el paso anterior, abrimos la corona de la copa hacia abajo. En este paso, para apuñonar el puño, lo vamos a hacer de manera al revés, del puño hacia arriba, ¿ok? Recortando la línea de equilibrio sin desprenderlo. ¿En dónde? En la copa, ¿verdad? Con la finalidad de que esto nos permita abrir y darle una amplitud que, posicionada sobre la línea de equilibrio, que sería la T inversa, vamos a darle de aumento a partir de esa línea de equilibrio 6 a 8 centímetros de un lado y de 6 a 8 centímetros del otro lado. Finalmente, ustedes se van a dar cuenta, acá casi no porque es una escala pequeña, pero en la escala real tiende la copa a meterse, ¿ok? A quedar como en forma de corazón. Entonces debemos corregir ese ángulo de la copa, ese arco de la copa, nuevamente se corrige, y en el puño se hace un puño ovalado, no recto. Debe ser ovalado, porque la finalidad es que el frunce, una vez que se pasa la costura suelta y se frunce ese puño, nos quede con volumen. ¿Entendido? Entonces, háganlo, por favor, separar en dos piezas o en dos partes
la línea de equilibrio de la manta. Y ese se desprende completamente. ¿Ok? De esta manera. Procedemos a trazar una T de equilibrio y de manera centrada repartimos de 6 a 8 centímetros de un lado, de 6 a 8 centímetros del otro lado, tanto en el puño como en la copa. Y finalmente corregimos el arco de la copa. Háganlo, por favor.